Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en la plataforma del Vanguard Room y vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. Vamos a continuar con el estudio del texto y su clasificación según su contenido o la intención del autor. En esta segunda parte vamos a desarrollar algunos ejercicios de comprensión lectora donde reconoceremos el tipo de texto que se plantea, así como también sus elementos formativos, llámese tema, título e idea principal. Pues bien, vamos a iniciar entonces nuestro tema de esta cuarta semana. Para recordar el tema del texto, tenemos el siguiente esquema que vamos a resumirlo de la siguiente manera. La comunicación entre hablantes se realiza normalmente por medio de textos, sean hablados y o escritos. Este es un mensaje completo, es un todo, como ya hemos repetido muchas veces. Se puede transmitir de manera oral o por escrito en un acto de comunicación dado o un proceso comunicativo. La característica de todo texto es que este es un mensaje que se presenta como completo, entonces tiene una intención y sentido completo. Es un universo lingüístico cerrado, tiene una unidad temática, o sea, gira en torno a un tema, y muestra una cohesión interna. Cada uno de sus elementos están unidos, cohesionados de tal manera que forman finalmente un todo en base a una unidad temática. En cuanto a la adecuación, el emisor debe elegir entre varias posibilidades que le ofrece la lengua. Estas posibilidades deben ser las más apropiadas según determinados factores. Si el tipo de receptor al que se dirige el texto, el tipo de receptor, perdón, al que se dirige el texto y la relación existente entre él y el emisor. ¿Qué es lo que busca en este caso el autor con respecto a lo que quiere mostrar a ese receptor? La situación en que se produce el texto, el contexto básicamente, ¿no? El momento preciso en que se da la comunicación y el medio oral o escrito por el que se transmite el mensaje. En cuanto a la coherencia, esta dentro de un texto viene dada por tres principios. El primero, el principio de relación temática, ¿ok? Que el tema esté involucrado en cada uno de los párrafos que conforman dicho texto. El principio de pertinencia o contexto e intención del autor y el principio de no contradicción. Hablar básicamente de un tema, ¿ya? En el cual se puede afirmar y o negar algo, pero de principio a fin. En cuanto a la cohesión, podemos encontrar tres aspectos básicos: cohesión gramatical, cohesión léxica y cohesión semántica. La cohesión, que no es otra que el proceso de unir un elemento con otro, en el sentido gramatical, la utilización de elipsis y de anáforas. En cuanto a las elipsis, supresión de algún elemento léxico ya ha aparecido antes o es fácilmente identificable. En este caso, generalmente con la utilización de signos de puntuación, especialmente la coma elíptica, para evitar la redundancia dentro del mismo. Y en cuanto a la anáfora, utilización de palabras sin significado propio, remite a otra palabra o fragmento ya aparecido en el texto. O sea, utilizar en este caso un elemento que generalmente ya se ha nombrado dentro del texto y que se utiliza este elemento anafórico para hacer referencia al mismo, que en este caso podría ser la utilización de pronombres o adverbios. La cohesión léxica, ya la utilización de términos por sinonimia, hiperonimia e hiponimia. Y la cohesión semántica, la utilización de marcadores del discurso en cuanto a lo que son los conectores, ya para poder cohesionar, unir una idea con otra. Estos guían la interpretación del texto porque cada conector expresa una idea con relación al otro enunciado que va a unir y su función es estructurar la información, conectar ideas o reformular la información dada.
Y finalmente, el último aspecto, que es la corrección, el respeto a las normas lingüísticas que afecta al léxico, a la gramática y a la ortografía. Ligado básicamente con la normativa de la RAE publicada en el 2010. Las normas vienen recogidas en el diccionario, en la gramática y en la ortografía normativa de una lengua determinada, en este caso de la lengua castellana, y que nosotros tenemos que saber respetar. Todos estos han sido cada uno de los aspectos que involucran a lo que es el desarrollo de un texto específico. Los tipos de textos que hemos visto la semana anterior, esto tomando en cuenta su contenido, aparecen los textos narrativos, son aquellos que relatan historias, pero básicamente donde aparece un narrador que es quien cuenta la historia, sea este en primera, segunda o tercera persona. Los tipos de textos narrativos podrían ser los cuentos, las novelas, las noticias, las leyendas, las fábulas, los mitos, ¿no? Ahora bien, los textos descriptivos, a diferencia de los narrativos, no presentan un narrador. Estos simplemente señalan características y abunda el uso de adjetivos calificativos. Estos podemos encontrarlos dentro de los que son las guías de viajes, las novelas, los cuentos, ¿sí? En una parte de ellas, porque se va a describir a los personajes básicamente de quienes se habla. Los textos dialogados, especialmente hechos para desarrollar el género dramático, expresan los dichos de los personajes, o sea, los diálogos, los parlamentos que van a desarrollar cada uno de los personajes dentro de una puesta en escena. Esto podemos encontrarlo básicamente en los guiones teatrales y en las piezas teatrales también. Un texto expositivo, a diferencia de los tres anteriores, desarrolla un tema específicamente objetivo o real, también denominado texto científico, que tiene que ver con el avance de la ciencia, algún tema de la ciencia. Lo podemos encontrar en artículos periodísticos, ¿ya? O textos de divulgación. Y el texto argumentativo, a diferencia de los anteriores, ¿ya? Presenta lo que es una verdad para alguien, para el autor, donde éste opina, ¿ya? Y es una verdad que él tiene que defender. Él tiene que inducir al lector, ya, a que crea lo que él argumenta, ¿no? Esto podemos encontrarlo dentro de las críticas de prensa o los artículos de opinión. Esto es lo que hemos trabajado la semana pasada. Y en base a estos tipos de textos, nosotros vamos a clasificar los textos que aparecen en los ejercicios de comprensión lectora que han sido planteados para esta semana y para que tú puedas clasificar, ¿no? Tomando en cuenta las características que se puedan observar dentro de los mismos. A continuación hay otro cuadro donde está con mucho más detalle explicado cada uno de estos textos según su contenido, ¿no? Narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y el argumentativo. No olvidar también el instructivo, que muchas veces se deja de lado, pero también es importante reconocerlo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es continuar con el desarrollo de nuestros pequeños, sí, muy pequeños textos, ¿ya? Y vamos a empezar, o vamos a continuar, perdón, con el texto número 3, ya que el 1 y el 2 lo desarrollamos la semana anterior. En el texto número 3 dice así: según las últimas investigaciones, de las 24 horas del día, un cibernauta, aquel que viaja por el ciberespacio, de 8 a 18 años, se encuentra 11 horas y media frente a una pantalla de computadora. ¡Wow! Ese es el nuevo mundo de las tecnologías, que las tecnologías han descubierto para él. Así, miles de jóvenes conversan, intercambian fotos, videos y comentarios a través del Internet o del Internet, como quieras. Esta realidad ha dado lugar a un hecho realmente asombroso. Los chicos están más despiertos que lo que estuvieron sus padres cuando fueron niños o adolescentes. El cerebro de los muchachos de ahora trabaja 100% más que el de sus progenitores y formadores.
Podemos hacer una segunda lectura en donde iremos aplicando la técnica del subrayado para poder encontrar aquellas palabras, no, frases o términos enunciados que nos puedan ayudar a poder entender mejor el texto. Pero al ser un texto bastante corto, conformado por un solo párrafo, pues es relativamente sencillo entenderlo, ¿no? Aquí se habla de el chico moderno, ¿no? El cibernauta, aquel que pasa la mayor parte del tiempo frente a una computadora. Estamos hablando del nuevo mundo, ¿no? En donde los jóvenes tienen una vida muy activa y que lógicamente se está dejando eh, la vida cotidiana, normal, una vida objetiva, una vida presencial y está dando paso a esto a una vida prácticamente virtual, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia peor todavía, ¿no? Porque se ha acrecentado, se ha acentuado esto de estar prácticamente todo el día pegado a una computadora, básicamente a una página de internet. Entonces, de acuerdo a ello, ya. Ah, perdón, y finalmente hace la comparación entre lo que viven los chicos de ahora con lo que vivíamos, digo yo, vivíamos porque pertenezco a una generación antes de esta, ya vivíamos totalmente distinto nosotros, ¿no? El cerebro del niño trabaja ahora mucho más, supuestamente, ojo, tal vez en cosas no productivas, que lo que trabajaban nuestros cerebros hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que plantea el texto es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de texto ya es el que hemos leído hace un momento? Según las características que presenta, estamos hablando de hechos que pertenecen a la realidad, son hechos objetivos, es una problemática. No estamos describiendo nada, simplemente estamos informando, ya exponiendo un tema de coyuntura social. Por lo tanto, creo yo de que estamos ante un texto llamado expositivo o informativo, por las características que presenta y la estructura también, aunque esté conformada por un solo párrafo. La siguiente pregunta es en cuanto al tema, ¿no? Aquí básicamente todo gira en torno a la tecnología, ¿ok? En torno a la tecnología, que involucra lógicamente a los adolescentes, niños y adolescentes, ¿no? Y hace una comparación con los adultos de hoy. El título que le pondría al texto más o menos podría ser La tecnología en la juventud de ahora. La tecnología en la juventud de ahora, por la comparación que hace con la juventud de antes. En base a ello, está desarrollado la estructura de nuestro pequeño texto. De esa manera, entonces, vamos a poder nosotros ir analizando, comprendiendo y valorando a un texto de acuerdo a sus componentes internos, tema, título, idea principal y también de acuerdo al tipo de texto que se presente según su contenido. En el texto número 4, no plantea el tema, o perdón, mejor lo vamos a leer para que puedas entenderlo mejor, ¿no? Dice, conocí el mar a los 5 años y supongo que mi primer contacto con él fue como el que solemos ver en los niños pequeños, asustados, de la mano en brazos de sus padres, cuando se acercan al agua bajo la promesa de no te pasará nada malo, vas a ver cuánto te gusta. Desde ese primer chapuzón, desde esa primera experiencia, muy común para todos los humanos, es imposible no sentirse atrapado por la belleza del mar. Nací en Quito, una ciudad andina en medio de volcanes y montañas, y aunque ese entorno es el mío y me acoge, también es cierto que he vivido con la sensación de no poder mirar más allá. Siempre existe una montaña en el camino que te indica que del otro lado hay algo que no conoces o que no puedes ver. De la misma forma que el texto anterior, el texto número 3,
hay que hacer una segunda y hasta una tercera lectura en referencia a este pequeño texto, texto número 4, para ir aplicando lo que es la técnica del subrayado. Este texto que acabo de leer, pues, habla sobre un personaje que a propósito está en primera persona, ¿no? Conocí quien yo, nací quien yo. Entonces ahí, al parecer, hay un narrador, ¿no? Está contando parte de su vida, experiencias de niño sobre todo. Entonces más o menos nos estamos haciendo una idea de qué tipo de texto es, qué tipo de texto plantea, ¿no? En base a ello, el tema en torno al cual gira toda la historia, ¿no? Estamos hablando del mar, estamos hablando de su primera impresión, sus emociones. Entonces más o menos allí ya podemos encontrar el tema y por ende lo que es el título que iremos desarrollando el día miércoles y jueves durante nuestras clases en vivo, conjuntamente con el desarrollo de el texto número 5 que está muy interesante, y el texto número 6 que nos ayudarán a entender mucho mejor el tema que estamos desarrollando. Sin más que decir, me despido hasta la próxima semana. Cuídense todos, bye bye.